El 3 de diciembre de 1994, la PlayStation de Sony llegaba a las tiendas de Japón y unos meses más tarde a Europa y Estados Unidos. La prensa aguardaba con escepticismo el lanzamiento. Pensaban que Sony no contaba con la experiencia necesaria para triunfar en un mercado que se repartían Sega y Nintendo. Se equivocaban. Sony revolucionaría la industria del videojuego para siempre. Cierto. Sony no tenía experiencia y tuvo que valerse de desarrolladores independientes para contar con un nutrido catálogo. Un año antes, Sega había desarrollado un arcade de lucha para los salones recreativos de todo el mundo que había sido un exitazo. Se llamaba Virtua Fighter. Los luchadores se habían modelado en 3D y también se movían en un entorno tridimensional. Llegaba la era de los polígonos, una etapa dorada donde los grandes videojuegos se concebían para una quinta generación de videoconsolas domésticas y luego ya si eso se adaptaban a los PCs. Los desarrolladores independientes de todo el planeta quisieron probar suerte y tratar de crear algo como Virtua Fighter para una videoconsola doméstica. PlayStation tuvo gran éxito al implantar el CD-ROM dentro de su hardware a pesar de que otras compañías ya lo habían hecho antes. Además, contaba con un kit de desarrollo muy accesible para las third parties independientes que no se casaban con ninguna compañía. Sony, consciente de su debilidad, facilitó mucho las cosas a estos desarrolladores con unos contratos mucho menos restrictivos que sus competidores. Capcom, Konami, Namco comenzaron a desarrollar títulos. Pese a contar con desarrolladores independientes, Sony quiso contar también con un equipo propio si quería presentar una batalla a sus competidores durante los siguientes años. Se fijaron en la compañía británica Psygnosis y la adquirieron, dando lugar a lo que sería el primer Sony Studio. Desde el Reino Unido, y no desde Japón, esto era algo muy novedoso, empezaron a producir títulos inolvidables. La videoconsola Sega Saturn tuvo que competir con la PlayStation. En un principio iba a ser una consola con una arquitectura más sencilla. Sin embargo, el equipo de Sega, al enterarse de las especificaciones que iba a tener la PlayStation de Sony, saltaron las alarmas en la compañía. La nueva consola de Sony contaba con una velocidad de procesamiento 3D que le daba 1000 vueltas. Los de Sega se pusieron a trabajar a toda velocidad y las prisas nunca son buenas consejeras. Le instalaron un segundo procesador que aumentaba drásticamente la potencia a costa de tener una arquitectura mucho más compleja para los desarrolladores externos y de tener un precio muy elevado. Sega consiguió adelantarse unos días al estreno de la PlayStation. Con un público fiel, logró vender 170.000 máquinas el día de su lanzamiento. Mientras el gigante Sony, sin experiencia en el mercado de los videojuegos, gastaba una fortuna en marketing publicitario, Sega hacía lo que podía con un producto menos atractivo. Y se tomaron muchas decisiones equivocadas. Además, dejaron huérfano de nuevos títulos el catálogo para la Mega Drive y sus complementos, que todavía contaba con un nutrido grupo de jugadores. Mientras tanto, PlayStation triunfaba con títulos como Battle Arena Toshinden 2 o Resident Evil. Si algo no necesitaba Sega, era otro competidor en las tiendas. Y 1996 es el año en el que llega la esperada consola de Nintendo. La consola, que inicialmente fue llamada Ultra 64, fue finalmente rebautizada como Nintendo 64 por un problema de copyright con Konami. La Nintendo contaba con una gran potencia técnica, un procesador de 64 bits y mejores gráficos en los que ya no se notaban los píxeles. Además, siguió apostando por el cartucho frente al CD-ROM. El gran Shigeru Miyamoto había desarrollado el primer videojuego de su criatura Mario completamente en 3 dimensiones. Super Mario 64 estableció definitivamente las bases del género plataformas en 3D. Es considerado por muchos críticos y fans como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Y también llegó el Mario Kart 64, otro juegazo. Aún así, la Nintendo 64, siendo una consola superior en muchos aspectos, no consiguió ganarle la partida a la PlayStation.
La guerra había comenzado. Para los desarrolladores era más fácil desarrollar juegos en soporte CD. El cartucho era más resistente, podía almacenar las partidas sin necesidad de una unidad externa. Sin embargo, el CD era más barato de fabricar y permitía realizar juegos con una capacidad mucho mayor. Además, algunos CDs permitían reproducir sus pistas de audio. Algunos videojuegos contaban con magníficas bandas sonoras. Wipeout, el FIFA, los desarrolladores preferían el CD. Además, les dejaba más royalties por cada juego vendido. Y hubo una empresa que había trabajado siempre con Nintendo que se pasó a la competencia. Esta fue Squaresoft. La famosa compañía había lanzado todas las entregas de su mítica saga Final Fantasy en consolas Nintendo. Y no iba a cambiar con Final Fantasy VII, la primera entrega en 3D concebida para Nintendo 64. Pero la Nintendo 64 tenía una limitación de almacenamiento en los cartuchos que suponía un escollo. La solución fue cambiarse a PlayStation. Final Fantasy, la creación del genio Hironobu Sakaguchi, fue un éxito de ventas mundial que empezó a declinar la balanza en favor de PlayStation. Pero Nintendo 64 todavía no había dicho su última palabra y sacó títulos que fueron también exitazos de ventas como The Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye 007, catalogado por algunos críticos como el mejor first-person shooter de la historia. PlayStation seguía engrosando su ya extenso catálogo con juegos que sirvieron de base para increíbles sagas que llegan a nuestros días. Mientras tanto, Nintendo no lo apostaba todo a la Nintendo 64. En el año 98 estaban trabajando en una consola portátil, la Game Boy Advance, pero como el proyecto se retrasaba, vio la luz un proyecto inesperado, la Game Boy Color, un auténtico éxito de ventas. Además, era la primera consola compatible con su antecesora. De esta forma, los antiguos juegos de la Game Boy clásica podían jugarse en esta nueva Game Boy y además les incluía color. Sega, con una Sega Saturn, había sido la gran perdedora de la batalla y la compañía preparaba con gran cautela un proyecto que tenía que resucitar la compañía, muy tocada por entonces. En el año 1998 se adelantaría a todos sus competidores con la primera videoconsola de sexta generación, la Sega Dreamcast. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos. Es una aportación mensual que puedes pagar vía PayPal o con tarjeta de crédito. Para finalizar le das a comprar y ya está.